A continuación, Psicología Ahora. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Hola mis queridos televidentes, qué gusto tenerles aquí otra vez en nuestro programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar, para que te pongas al día con las últimas tendencias y con los mejores terapeutas a nivel nacional e internacional. Te doy la bienvenida, yo soy la psicóloga Adriana Fornacini, llevo dando terapia 15 años y es un gusto tenerte aquí, estoy para ayudarte, para servirte. También si es que quisieran un tema en especial para tratar en el programa, no se demoren en escribirme a mi celular, que es el 0992766914, y así también poderles apoyar y ayudar en esos temas que son interesantes, son necesarios. Siempre les recuerdo que este programa está hecho para ustedes, con cariño, con una búsqueda de apoyar a la comunidad, porque todos en algún momento tenemos cuestionamientos, preguntas, problemas en las interacciones humanas, es parte de la vida. Y no debemos tenerle miedo porque justamente eso nos enseña a evolucionar, nos ayuda a crecer y también a entender qué es lo que necesitamos. El dolor es un buen maestro para entender qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos y cómo trascenderlo. Siempre les digo, no tengamos miedo de ir a terapia, todos necesitamos de esa mano, ese apoyo y también desmitificar esta idea que el psicólogo te va a decir lo que tienes que hacer. Más bien es un espacio para que tú puedas apoyarte, escucharte, entenderte, y el psicólogo es un bastón que va a estar ahí ayudándote a reflejarte a ti mismo y haciéndote autoobservar. El proceso es tuyo, el poder tomar las riendas de la vida de uno mismo es un proyecto muy llenador, así que les recomiendo vayan a terapia, o si no van a terapia hay otros caminos también de autoconocimiento, de crecimiento. Bueno, les recuerdo que el programa pasa los días martes a las 10:30 y el reprise es el sábado a las 12:30 para que nos vean con su familia y sus amigos. Y también siempre invitarles a que se suscriban al canal de YouTube de Telesucesos y ahí poniendo Psicología Ahora van a encontrar muchos temas interesantísimos a lo largo de los años en donde hemos topado, yo pienso, una gran cantidad de temas que son interesantes para todos. Nos hemos ampliado en muchos temas, hemos hablado de psicología social, psicología emocional, hemos hablado de terapias gestálticas para la depresión, adicciones, familia, adolescentes, niños, así que vayan a investigar en YouTube, van a encontrar información muy interesante. Como habíamos venido hablando en los últimos programas sobre el tema de la ansiedad, hoy día vamos a hablar sobre el trastorno de pánico y el ataque de pánico, que está muy conectado también con los trastornos de ansiedad. Como les he mencionado, a mí me interesa hablar de este tema porque se ha visto que después de la pandemia han aumentado los problemas psicológicos y mentales dentro de un 60-70% en algunos estudios, en otros 50%, pero de todas maneras es altísimo. Es decir, que la mayoría de la gente ha estado experimentando situaciones complicadas, en la vida práctica, también en la parte emocional, psicológica, cómo la pandemia ha venido a influir en las parejas, en las familias, en el autoconcepto, en la ansiedad, en la depresión y muchas cosas más. Entonces, como profesional de la salud, para mí es un deber hablar de estos temas con el fin de darles una pauta, un camino de lo que se puede hacer. Bueno, vamos a hablar del ataque de pánico. Primero decirles que, claro, el nombre suena bastante duro. Al ponerle este título, ataque de pánico, suena como algo bastante grave. Y justamente es importante hablarlo porque al hablarlo le quitamos ese estigma, ese miedo, ese terror. Y
saber que la mayoría de gente o mucha gente ha experimentado un ataque de pánico a lo largo de su vida. No es una cosa rara, de hecho, como les decía en el programa anterior, la ansiedad es la enfermedad de la época. La mayoría de la gente en algún momento ha experimentado ansiedad, ¿no? ¿Y qué es la ansiedad? Es un miedo anticipado de algo que no es real, que no se ha podido concretar. Como siempre les digo, la ansiedad en pequeñas dosis es funcional justamente para poder hacer las cosas. Antes de un examen necesito tener algo de ansiedad, una ansiedad moderada, funcional, adaptativa a la demanda que tengo que cumplir. Pero cuando la ansiedad se sale de los términos adecuados en relación a la situación, ahí es cuando es problemático. Muchos de los pacientes que yo he tratado cuando sufren de este problema dan una importancia sumamente alta, casi de vida o muerte, a situaciones que en un contexto real tienen posibilidad de ser resueltas, ¿no? Entonces, la lectura que se le da es que este peligro que estoy viviendo es de 10 sobre 10 de grave y mi vida está en peligro. Entonces, como tenemos estos mecanismos de supervivencia en el cuerpo, se activa nuestro sistema fight or fly, que es huida o pelea, miedo o pelea, y se empieza a tener una sensación distorsionada de un peligro de muerte. Entonces, toda esta sensación de miedo se proyecta o se le traspasa a situaciones que tienen un poco de peligro o son neutrales, pero sin embargo la persona que está con ansiedad las experimenta como peligros sumamente graves. Entonces ahí es que se hablaría de un trastorno de ansiedad generalizado, porque todo me resulta preocupante, me da miedo todo, ¿no? Los carros, chocarme, fenómenos naturales, el granizo, la lluvia, los problemas económicos, que le pase algo a mis hijos, a mi familia, y todo el tiempo la persona pasa sufriendo. No es una sensación agradable, es más bien un miedo irracional a todo, ¿no? Y bueno, hay muchas explicaciones, como ya les he venido hablando en los programas anteriores, pero quiero dar una pequeña introducción de la ansiedad para las personas que no han visto los programas anteriores. Y es que hay factores genéticos, hay factores ambientales y factores también de estresores fuertes que pueden disparar la ansiedad. Es decir, que si en mi familia hay personas que han experimentado ansiedad o depresión, esto se ve reflejado también genéticamente en los otros familiares y es hereditario, ¿no? Sin embargo, no todas las personas con estos genes de ansiedad van a desarrollar ansiedad, porque pueden tener un ambiente, un contexto, una familia o una situación de mucha tranquilidad, entonces no se dispara esto. Ahora, cuando hay el factor genético, pero también hay un ambiente familiar o de trabajo en donde hay mucha presión, mucho estrés, todas las personas se manejan de manera disfuncional, es muy probable que se desarrolle la ansiedad. Y aún más, que es lo que ha pasado en esta época de pandemia, situaciones de mucha incertidumbre, de mucho estrés, terminan de disparar esto, ¿no? Entonces se juntan todos los factores y termina dándose. Como les había hablado, también se puede vincular a un trauma no resuelto, una situación muy dura que se proyecta también en otros aspectos de la vida. Puede ser un accidente fuerte, pérdidas de familiares, duelos fuertes, accidentes, abusos sexuales, o puede ser también despidos intempestivos, lo que ha pasado en la pandemia, por ejemplo. Mucha de la población ha sufrido un estrés postraumático, ha sufrido ansiedad, porque era una situación que no le esperábamos, que cayó como un baldazo de agua fría. Entonces, todas estas situaciones de impacto que llegan sin que uno esté preparado producen un trauma, y también después del trauma se puede desarrollar el trastorno de ansiedad, sumado también a tipos de crianza. Si en mi familia me vienen criando por años diciéndome que todo es peligroso, el mundo es peligroso, me voy a enfermar, me voy a morir, me voy a caer, me van a robar, y es un discurso que se repite constantemente, empiezo a desarrollar ese discurso interno. No nos olvidemos que parte de nuestra creación mental, de nuestras ideologías, filosofías de vida, creencias, imagen, identidad, se va desarrollando en la niñez y se conecta mucho también con la manera de pensar de los adultos que están alrededor, o los niños del colegio. Entonces, si hay un ambiente muy preocupado, muy angustiado, el niño va a crecer
con una identidad relacionada al miedo y va a ser más difícil que a futuro pueda desconectarse. Es decir, son adultos que después están aprensivos con su salud, están muy preocupados y además hay otra variable que es súper importante, que cuando hay contextos de mucho perfeccionismo, de mucha exigencia, de valoración dada solamente por el éxito, los niños, los chicos van desarrollando una idea de que solamente valen y son aceptados y son queridos si es que hacen las cosas perfectas. Entonces se va desarrollando trastornos, pueden ser de personalidad o de ansiedad y otros más, en donde la persona tiene mucho miedo al fracaso. Y entonces busca controlarlo todo. Quiere controlar todas las variables externas, cómo se comporta el resto, el clima, el dinero y la pareja, etcétera. Y como en la vida no podemos controlar muchas cosas, hay un rechazo a los entornos, empieza a haber evitación de ciertos entornos que producen inseguridad o que baja la autoestima o que la persona siente que no puede controlar y se empieza a desarrollar también una ansiedad al entorno. Por ejemplo, a partir de la pandemia, mucha gente ha desarrollado ansiedad a salir al mundo exterior porque el mundo exterior resulta inmanejable, resulta impredecible y algunas personas han sentido un confort, un bienestar de quedarse en casa, por ejemplo, ¿no? Porque en casa hay más control de las variables, ¿no? Pero si salgo, siento ansiedad a que algo pueda pasar. Esto se acrecenta, como les decía, en personalidades muy perfeccionistas, personas que tienden a la obsesión, que tienden al control, que pueden tener algún trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de personalidad anacástico. Es decir, mientras menos variables o situaciones tenga que manejar, más seguro me siento con mi entorno y por ende más seguro me siento en mi autoestima. Porque creo que mientras me desempeñe bien en una situación que manejo, voy a ser querido y validado. Entonces también se vincula mucho la ansiedad, ya de una manera más profunda en algunos casos, con el vínculo con la personalidad, la identidad y las expectativas que se han desarrollado en el contexto donde está la persona. Vámonos ahora al ataque de pánico. Como les había dicho, el ataque de pánico es un episodio en donde la persona experimenta un nivel de miedo altísimo como de vida o muerte, y como tiene tanto miedo en ese momento hay una alteración del sistema nervioso, empieza a verse afectado el cuerpo. Hay un cambio en los signos vitales, se acelera el pulso, hay sudoración, se tensionan los músculos, el corazón empieza a palpitar rápido, dificultades para tragar, y la persona lo que hace también es una respiración muy rápida, empieza a hiperventilar, porque cuando estamos asustados empezamos a respirar rápido. Es esta respiración justamente lo que también influye y se conecta con modificaciones en los signos vitales, porque yo les invito, si ustedes quieren hacer el experimento desde su casa, empiecen a respirar rápido, empieza a alterarse el cuerpo, empezamos a sentirnos más agitados, ¿no? Entonces la persona cuando está viviendo el ataque de pánico, al tener tanto miedo, no se da cuenta cómo varía su respiración, no se da cuenta que hay un control del cuerpo y empieza a experimentar todo esto que en muchos casos la persona cree que va a morir. Hay una lectura de no entiendo qué me está pasando, me va a dar un paro cardíaco, porque claro, hay una alteración física que incluso puede generar malestares del cuerpo. Entonces las personas, al no poder respirar, al sentirse tan tensas, con tanto miedo, muchas veces sienten que no pueden tragar la comida, que no pueden tragar el agua, que se van a asfixiar porque respiran tan rápido y van a morir. Y es por eso que una persona con ataque de pánico en muchos casos termina en las emergencias de los hospitales pensando que algo gravísimo está pasando y los médicos les dicen que es algo psicológico. Muchos de estos pacientes se asustan, van a terapia con mucha preocupación de pensar que algo gravísimo está pasando con ellos, que se están volviendo locos, y no se están volviendo locos. La ansiedad justamente es lo que hace que las personas crean que se están volviendo locas. Esa es la lectura de un ansioso. Lo lindo del trabajo terapéutico es explicarles a las personas que no se van a volver locas, que no se van a morir y que es un proceso también de interpretación mental y de reacción del cuerpo. Una vez que la persona ya conoce lo que le está pasando, ya le ponemos un nombre, ya entendemos cómo
reacciona el cuerpo. Entendemos también la lectura mental, porque si en un momento estoy dando una interpretación de que me voy a morir, evidentemente el cuerpo se va a poner aún más tenso y la persona va a aumentar, digamos, el nivel del ataque de pánico. Entonces, el saber que no se va a morir la persona, no está con un paro cardíaco, no se va a desmayar, no se va a volver loca, y ayuda a la persona a que pueda tener una observación del episodio sin darle un significado terrible. Y eso ayuda a bajar. En segundo lugar, el cuerpo se conecta mucho con las emociones y hay estudios que dicen que cuando se hace una relajación muscular, baja la ansiedad. Como siempre les hablo en estos programas, hay que hacer ejercicios de relajación. Son excelentes. El trabajo es ir relajando el cuerpo parte por parte, soltando los hombros, soltando los músculos, soltando las facciones de la cara. Si es posible me recuesto, me siento y empiezo a ir relajando cada uno de los músculos. Hay ejercicios muy interesantes. En YouTube pueden ahí ver ejercicios de respiración por la ansiedad. Son ejercicios avalados por la ciencia en donde se ve el antes y el después de la ansiedad después del ejercicio, ¿no? Y la otra cosa que es fundamental es la respiración. A través de la respiración tenemos una herramienta muy poderosa para sentirnos bien, y como en el ataque de pánico la respiración es acelerada, el empezar a respirar lento a conciencia va a producir un cambio. Entonces vamos a empezar a respirar en 7 segundos, inhalando en 7, y boto, puede ser por la boca, en 8 segundos. Podemos poner la mano en el estómago, haciendo una invitación a tener una respiración más profunda desde el abdomen. Inhalo sintiendo o intentando meter el aire desde el estómago, no solamente a nivel pulmonar. Y voy botando muy lento el aire. Vamos a repetir esto cuantas veces sea necesario, unas 20, 30, 40 veces, y vamos a ver cómo cambia la sensación. También es volver un poco al cuerpo, volver al presente. Cuando se está experimentando un episodio de pánico, la persona está con la mente en el futuro. La ansiedad es proyectar la mente a una situación del futuro que no se puede controlar. Es por eso que ahora muchos psicólogos invitan al tema del mindfulness, a volver al presente, al aquí y ahora, que muchas veces son entornos más simples, ¿no? Es decir, cuando aterrizo al presente puedo darme cuenta que en el aquí y ahora las cosas están tranquilas. Si es que me estoy atormentando en el futuro, obviamente me voy a empezar a sentir mal porque no hay control, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Pero sí podemos abrazar el presente, y si vamos teniendo un buen manejo, un buen contacto con el presente, vamos probablemente a tener un buen futuro. Entonces estas técnicas de mindfulness también es volver al cuerpo, volver al aquí y ahora, a las sensaciones de aquí. En este caso es la respiración, porque además de esa respiración lenta, baja los signos vitales, entra más oxígeno, y al entrar más oxígeno el cerebro siente bienestar, siente placer, se produce dopamina, que es el neurotransmisor del bienestar, y la persona inmediatamente se va sintiendo mejor. Sumado a una relajación muscular, y algo que a mí me encanta también es esta ideación del lugar seguro. Creamos un lugar seguro muy agradable, muy lindo, en donde a mí me encanta estar. Por ejemplo, en este caso a mí me gusta este bosque de atrás, y empiezo a visualizarlo, a tocarlo, a olerlo, a sentirlo, y me visualizo en ese bosque, lo cual me quita la atención de la situación que me está preocupando. Me encanta este ejemplo que ya les he hecho del limón. Lo fuerte que es el poder de la mente. Si ustedes se imaginan que en este momento tienen un limón, lo parten por la mitad, el limón está súper jugosito, van a poner sal al limón y van a pasar la lengua por el limón que está lleno de líquido, van a ver que van a empezar a salivar, pero no existe limón. Esta es una imagen creada por la mente. Entonces a veces la persona o el cuerpo no saben diferenciar entre la mente y la realidad. Es por eso que los psicólogos tenemos este recurso tan poderoso que es la visualización y la manera de pensar. Si cuando yo estoy viviendo un ataque de pánico pongo mi atención en otra cosa o le quito poder a esos pensamientos de miedo, va a bajar mi cuerpo. Y es súper interesante empezar a entrenar la mente hacia eso
cómo es ir al gimnasio. Tal vez el primer día no me va tan bien, me canso, no veo resultados, pero después de tener disciplina, de que sea algo constante, de que yo lo aprenda, lo entienda y me conecte, voy a aprender a manejar mi mente. Imagínense qué poderoso es este recurso, porque muchas veces aprendemos un montón de teoría, aprendemos información, cuidamos del cuerpo, cuidamos nuestra higiene, pero no tenemos idea cómo manejar la mente. Imagínense lo agradable que puede ser la vida si uno puede controlar sus pensamientos, entrenar a la mente a que la mente vaya hacia un lugar de paz, de tranquilidad y también de interpretaciones tranquilas. A mí me encanta también el tema de la terapia cognitiva porque veo que tiene muy buenos resultados y también siempre les menciono que nuestra calidad de pensamientos va a influir en nuestras emociones. Si yo estoy alimentando todo el tiempo pensamientos de me va a ir mal, me va a pasar algo malo, estoy en peligro, me voy a morir, se va a morir mi familia, y yo no entro, digamos, a cuestionar estos pensamientos que a la larga se vuelven automáticos porque el cerebro, a mayor repetición, mayor aprendizaje. Si estas cogniciones las repito desde niños porque mi familia es muy preocupada, esto ya se vuelve un diálogo interno automático, es decir, que yo ni siquiera lo razono, simplemente aparece en mi mente. Y de repente este pensamiento disfuncional de estoy en peligro, va a pasar algo, ni siquiera sé por qué lo empiezo a pensar así, es porque ya se va repitiendo a través de los años y ya se vuelve algo automático, como les digo, y la mente influye en las emociones. Entonces, evidentemente a pensamientos ansiógenos, emociones de miedo, y como el miedo es una emoción fundamental para sobrevivir, el cuerpo reacciona de una manera de protegerse, para protegerse o para escapar, porque esa ha sido la manera en que los seres humanos hemos sobrevivido a lo largo de la historia. Entonces, en un momento dado, en la época prehistórica, necesitábamos tener estas reacciones de huida para sobrevivir e irnos, o de pelea, ¿no? Es por eso que también una persona que está con mucho miedo puede reaccionar de manera sumamente agresiva, ¿no? Muchas personas que pegan, por ejemplo, golpean, son agresivas, tienen mucho miedo y es por eso que reaccionan así. Entonces es un momento en donde el cuerpo está reaccionando de una manera de supervivencia y hay que poderlo autoobservar para poderlo irlo transformando a través de mi voluntad. Eso es lo lindo de este trabajo, porque se necesita la autoobservación de la persona, el autoconocimiento para ya identificar cuando está empezando a tener el ataque de pánico, darse cuenta que no está en peligro de muerte, que no va a pasar nada y que él está en total control de la situación. Evidentemente, más allá de este trabajo, digamos, tan puntual, en el trastorno de pánico muchas veces hay otros elementos que vienen detrás que son más complejos, ¿no? He tenido pacientes, por ejemplo, que han asociado el estar en un país del extranjero con ataques de pánico, de tal manera que después ya no quieren viajar en un avión porque les recuerda el ataque de pánico y se empieza a desarrollar una fobia a volar, por ejemplo. Cuando se empieza a profundizar en el caso, resulta que la persona ha tenido un divorcio doloroso, ha sido abandonada del esposo y empieza a desarrollar los ataques de pánico cuando se da este divorcio. Y entonces empieza a asociar este problema no curado, no sanado del divorcio, del abandono, del miedo a la soledad, con el ataque de pánico, con estar en otro país, con volar en un avión. Cuando con la paciente, obviamente ya trabajamos estos recursos que les he dicho, del manejo físico del ataque de pánico, del reconocimiento, vamos a un tema más profundo. Cómo sanar el divorcio, cómo sanar el abandono, cómo darme cuenta que estaba en un momento susceptible, depresivo o muchas veces también estresante. Para finalizar, otro ejemplo, una persona que no come bien, no duerme bien, pasa todo el tiempo estresado, no hace ejercicio, tiene un trabajo súper neurotizante. Si es que no se da el tiempo de bajar un poco las revoluciones y reducir el estrés y la hormona del cortisol, probablemente su cuerpo automáticamente va a empezar a reaccionar con miedo, con ansiedad, porque es la información que todo el tiempo se refuerza. Por eso es súper importante darnos los tiempos correctos de descanso para dormir, para comer y también para hacer otras actividades, hobbies, cosas que nos entretengan, que nos hagan reír y que nos relajen. Espero les haya gustado el programa del día de hoy. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana con más de Psicología Ahora. Que tengan un lindo día.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.